Se nos fue julio, con esto terminamos la primera etapa de los resultados del segundo trimestre. Vámonos con los bancos, con la sociedad matriz SAM. Terminamos con Parque Arauco. Provida nos engañó, no reportó. Como siempre tenemos mucho por leer, no perdamos más tiempo. Comencemos. Mi gente linda y querida, ¿cómo está? Bienvenidos nuevamente a otro video de resultados de su amigo Luis. La temporada sigue avanzando, seguimos estrujando los resultados. En este video en particular nos vamos a enfocar con los bancos, a pesar de que como siempre ya teníamos la data por los reportes mensuales que estos nos entregan, pero que ahora en el compilado no está de más hacer la lectura para ver cómo van evolucionando sus números. En este video en particular no tenemos sección de noticias, no han salido en estos últimos días. Por lo tanto, antes de partir con la lectura, como siempre, el latoso disclaimer: recuerden todos que estos videos tienen un carácter educativo e informativo. Educativo para enseñarle a leer estos informes, sepan a qué corresponden cada una de las líneas, los números, e informativo para que sepan cómo les está yendo a las empresas de su interés. No es objetivo mío querer influir en ustedes si es conveniente o no invertir en estos instrumentos, puesto que el estado de resultados trimestral por sí solo se hace insuficiente. Tienen que hacer un análisis mucho más completo y enfocarlo a lo que es su estilo de inversión. Así que, como siempre les digo, sean responsables e inviertan de acuerdo al criterio propio. Dicho todo eso, vamos a pasar con los bancos, pero primero le quería compartir este documento, un documento que nos prepara regularmente la excelentísima y todopoderosa CMF, en donde la verdad compila datos bancarios, de la misma planilla de bancos que yo le enseñé alguna vez a sacar. Entonces esto te permite sacar una radiografía macro del ambiente en el cual se están desenvolviendo los bancos, y con eso, cuando hagan la lectura de los resultados, determinar si fueron buenos o malos números en función de cómo está el entorno. Entonces los invito a que lean este documento en la página de la CMF. Pero ¿qué conclusiones podemos sacar rápidamente? Las colocaciones, los préstamos que están dando los bancos a la gente, a las empresas, están disminuyendo ligeramente, al igual que los activos, los depósitos. Puedes ir viendo cómo va variando la morosidad de todo el sistema, y lo puedes ir viendo también por el sector. Por ejemplo, aquí estamos viendo claramente cómo el tema de las viviendas, las colocaciones, ha ido disminuyendo. Y en general todas las comerciales, las de consumo, bueno, las de consumo se recuperaron un poco. Cómo han ido variando los índices de riesgo, y esto es importante cuando lo asociamos con lo que yo siempre recalco mucho en los videos de banco, con las pérdidas crediticias. Entonces fíjate cómo ha ido creciendo los deudores de 90 días o la cartera deteriorada, que ya son los deudores propiamente tal, que si lo sumamos al momento país, que el país no crece, que hay una alta tasa de desempleo, sobre todo en las mujeres, está pero brígido el tema del desempleo. Te acusa finalmente cuáles son las matices que está teniendo el sector, y en base a eso, cuando leas los resultados vas a decir, chuta, este banco lo está haciendo promedio, este está destacando, este lo está haciendo peor. De igual forma, esto yo lo hablé en algún video. Fíjate finalmente lo que nos interesa a nosotros como accionistas, la utilidad, que aquí está hablando del 2023, 2024, el consecutivo y el último mes que tiene este reporte, junio. Fíjate la utilidad en general. Suben un poquito más, un poquitito menos con este entorno macro, pero aún así se mantienen más o menos parejitas. Y esto yo lo comenté alguna vez en algún video. El sector bancario en Chile es muy robusto, está muy bien preparado para los diferentes tipos de tormenta que nos da la economía. Teniendo clara más o menos cuál es la situación general de los bancos, ahora sí pasamos a los bancos propiamente tal, partiendo por el Banco Chile. Un Banco Chile que, si vemos el beneficio ganando plata, lo que nos tiene acostumbrados, lo que sí menos que el trimestre comparable. Eso sí, si lo vemos a 6 meses, está aumentando ligeramente. Por lo tanto, ya sabéis que fue un trimestre más flojo y que el primer trimestre se echó el equipo al hombro. Por eso que en promedio 6 meses el número es más alto que el 2024. Entonces ahí es donde tú empiezas a decir, chuta, parece que sí le está pegando todo este tema macro que vimos. Ahí es donde ustedes tienen que hacer el análisis en el área chica e ir sacando esas conclusiones. Veamos qué pudo influir en esta bajada. ¿Y qué tenemos? Ingresos por intereses. El principal ingreso de los bancos, ya saben cuánto interés le doy a los diferentes tipos de crédito y cuánto me anoto por ese ítem, disminuyendo ligeramente. Ok, ingresos por reajuste, ya saben cuánto yo me voy reajustando en función del IPC, de la inflación asociado a los créditos. También disminuyendo ligeramente, que puede estar influido porque o hay menos préstamos o porque ha bajado el ritmo de inflación. Aquí este es el menos controlable de los principales. Y por último, las comisiones, que este también parejito como siempre, creciendo año a año, trimestre a trimestre. Y esto es lo que siempre les digo, las comisiones por tener las tarjetas de crédito, las cuentas corrientes, todo ese tipo de productos financieros. Por lo tanto, tenemos un mix.
Uno es positivo, uno negativo, pero más o menos parejito. Luego tenemos como siempre los ajustes contables, la revalorización de activos, principalmente activos financieros, en donde si bien le bajaron respecto al año anterior, sigue siendo un número positivo y que lo compensa de alguna forma con la variación de la moneda. Fíjate cómo este año fue un número positivo y el año pasado negativo. Entre los dos, suma y resta, más o menos el mismo número. Que te habla un poco del sector bancario del Banco de Chile, parejito como el solo. Y eso lo vemos reflejado acá, po. Total de ingresos operacionales, fíjate. Disminuyó marginalmente, muy poco. ¿Cuánto es? ¿Un 1% con suerte? Entonces ya sabéis que el negocio está estable, pero no crece. ¿Qué vemos luego en los costos operativos? Fíjate cómo lo está controlando muy bien, subiendo muy poco el tema de los empleados. Muy en línea con la inflación esta parte de los gastos de administración. Súper bien el banco. Y el resto de los ítems más o menos los mantiene. Crecimientos marginales. Por eso que los costos crecen también muy poquitito. Entonces, en línea con lo que venimos leyendo, los resultados antes de las pérdidas crediticias ligeramente menor. Y justamente veamos pues, qué está pasando con este tema de las pérdidas crediticias, lo que veíamos en el informe de la CMF, el tema de que está aumentando la morosidad. ¿Será que lo vemos reflejado en el Banco de Chile? Lo cierto es que en el trimestre sí, pero muy marginalmente. Fíjate cómo creció muy poco. O si lo vemos a 6 meses, está disminuyendo de hecho. Por lo tanto, aquí tú ya puedes ir sacando conclusiones con el Banco de Chile cómo lo está haciendo. Y finalmente vemos un pago de impuestos bastante proporcional en ambos trimestres comparables y llegamos a este número, la disminución ligera que veíamos en un principio. Por lo tanto, sí, ganando menos que el comparable, pero ya sabéis cuál es la condición de mercado en la que están los bancos y que si bien pudo haber sido un trimestre ligeramente flojo, ya sabéis que el primero se echó el equipo al hombro. Entonces veamos bien en contexto, estos 3,1 ¿es mucho o es poco? Bueno, aquí lo estamos viendo en TKR, de hecho ya están cargados los datos a la barra de los 3,1, pero no te fijes solamente con el comparable 3,2, que si te fijáis, los 3,2 del segundo trimestre fue el mejor trimestre de todo 2024, ojo ahí. Entonces ya sabemos que la base comparable fue con la más dura del 2024. Fíjate el resto de números. ¿Te fijáis lo parejito que el Banco de Chile? No crecen las utilidades, está clarito, pero tampoco decrecen. No estamos en un mercado fácil. Entonces, ahí díganme ustedes cómo ven los resultados del Banco de Chile en función de todo esto. Como siempre, estados de flujo no vamos a ver en los bancos porque los bancos no funcionan con eso, se tergiversa todo con el tema de los intereses. Así que vámonos directo para la valoración y en los bancos funciona muy bien el valor libre y el ratio PER, el precio-utilidad. Vámonos con este último primero. El Banco de Chile, no ajeno a todo lo que hizo el IPSA, la Bolsa Nacional en esta primera etapa del año, subió mucho y llegó a estar a una valoración de más o menos 12,3 veces. Y luego de eso, al igual que todo el IPSA, al igual que toda la Bolsa Nacional, ha ido bajando y hoy en día la tienes casi en 11,2 veces. Eso es un precio más o menos de 130, Banco de Chile llegó a tocar los 150. Entonces, en base a cómo está el negocio, los múltiplos históricos que estamos viendo aquí, que el mercado ha pagado 13 veces promedio, 18 veces en la parte más alta, 6 veces en la parte más baja, se les hace justo caro en precio los 11,2 que está cotizando el Banco de Chile, entendiendo el contexto de la macro, entendiendo que se viene la bajada de tasas. Díganme ustedes, ¿creen que tienen margen de subida, de bajada? O quizás no lo ven muy claro con el múltiplo precio-utilidad, quizás lo ven mejor con el caso de los bancos, como les decía, con el valor bolsa libro. Tenemos todo este rango histórico en el Banco de Chile donde ha cotizado 2,5 veces valor bolsa libro, 3 fracción en el mejor de los casos, 1,8 en el peor de los casos y hoy en día lo tienes en 2,41. ¿Se les hace justo, caro, barato este múltiplo en función de lo que es el Banco de Chile? O voy un poquitito más allá, ¿se les hacen anormales estos resultados en el Banco de Chile? ¿Que te disminuye ligeramente la utilidad? Veamos mejor cómo van los otros bancos. Siguiendo con el Banco BCI, que al igual, si nos vamos rápidamente la utilidad por acción, a diferencia del Banco de Chile, ahora sí creciendo. Y ojo que no creció un monto menor, creció bastante, ¿eh? La utilidad te creció un 21%, po viejo. E insisto, en el ambiente mercado que les comentaba en un principio en el informe de la CMF. Y fíjate, 6 meses, la misma tónica. No por algo el BCI ha sido una de las empresas del IPSA que más ha subido en el año. Veamos qué cosas hizo tan diferente el BCI de por qué le está yendo mejor que al Chile. Partiendo por los intereses, ¿cierto? Ya se nota que el negocio del BCI lo está haciendo mucho mejor, sacándole más provecho a los préstamos que realiza. Al igual que el Banco de Chile, los reajustes creciendo menos que el año anterior, pero insisto, aquí hay poco manejo, va en función de la inflación. Y también los ingresos por comisiones creciéndote un 20% aproximadamente, súper bien ahí el BCI. Sacamos como conclusión que el core del banco, para lo que están hechos, que es prestar y administrar servicios, lo está haciendo súper bien en cuanto a los ingresos. Vámonos a la parte contable, la revalorización de activos, pasivos y la moneda, que haciendo una suma de estos elementos te das cuenta que la foto es muy similar al año pasado. No cambia mucho. Por lo tanto, la crecida del ingreso operacional tiene que ver netamente, principalmente con que al negocio
lo está haciendo mejor, paga generándome más lucas por intereses, más por comisiones por servicios. Por lo tanto, un ingreso bastante sustentado por el negocio. ¿Qué tenemos luego en la parte de los costos operacionales? Subiéndote, más o menos un 7, un 8%, un poquitito menos de lo que te creció los ingresos, que los ingresos te deben haber crecido un 10%, por lo tanto me queda un delta a mi favor. Le crecen más los gastos asociados al personal a diferencia de lo que veíamos recién en el Banco Chile, pero aún así, como le fue mejor al negocio, es perdonable, es entendible. ¿Y qué tenemos luego con las pérdidas crediticias? En el ambiente difícil de mercado, fíjate aquí, disminuyendo en el trimestre, o si lo ves a 6 meses también, disminuyendo. Y esto no lo comenté en el Banco Chile, pero lo comento en el BCI, aplica para todos los bancos. En los reportes mensuales que nos da la CMF, si tú eres bien ordenado con la data, si querés tener claro cómo evolucionan estos temas, tú puedes graficar el comportamiento y tener claro cuáles son los porcentajes de pérdidas crediticias o de recuperaciones, que también es muy importante. Ver cómo va evolucionando el sistema banco a banco, mes a mes, y eso te permite ir sacando buenas conclusiones. Y si ves luego desacoples con la valoración, puedes estar encontrando alguna oportunidad. Alguna vez lo hice, no lo he hecho últimamente, pero créeme que es revelador. Les dejo ahí las cañas de pescar, las carnadas, ustedes tienen que encargarse de pescar, como siempre les digo. Entonces, que te aumente el resultado del negocio, que controlé muy bien las pérdidas crediticias, hace que el beneficio antes de impuestos y también después de impuestos se te separe en este 20%. ¿Se fijan cómo la suma de pequeñas cosas logra resultados importantes en el global? Por lo tanto, visto lo visto, positivo los números de BCI. Ahora, 1186 en el trimestre. ¿Es mucho o es poco? Bueno, aquí lo estamos viendo, ya está cargado el dato en TKR. Y si bien el BCI también tiene resultados bastante buenos, parejitos, sin pérdida en los últimos 5 años, ya se puede observar claramente que los 2 últimos trimestres están por sobre la media de lo que fue el 2024, a diferencia de lo que veíamos en el Banco de Chile. Ya se van dando cuenta quién brilla más, quién brilla menos, lo vamos a ver luego, en este ámbito, en este mundo bancario. Y en cuanto a múltiplos usados en los bancos, valor bolsa libro, fíjate el BCI, lo hemos tenido en unas 5 veces, 2 veces en el mejor de los casos, en plena pandemia y tema constitucional 0,8 veces y hoy en día la tienes en 1,17. ¿Se les hace caro o barato por múltiplo bolsa libro? Veámoslos por ratio PER, precio-utilidad. ¿Qué tenemos? La tenemos cotizando a día de hoy a 9,16 veces. Con todo este rango que estamos viendo, que va desde los 15 veces en el mejor de los casos hasta 7 veces en el peor de los casos. Por lo tanto, viendo estos números, van entendiendo de por qué el BCI quizás creció más que el resto de los bancos este 2025. ¿Les hace sentido todo esto? Quizás no les hace sentido. Ahora que veamos el siguiente banco, las cosas se le empiezan a clarificar. Porque ahora pasamos con el banco Itaú. Vamos a partir porque el Itaú hace trampa. Pone los 6 meses a la derecha y los 3 meses a la izquierda. ¿Y por qué le digo esto? Porque le acabo de grabar todo y me acabo de dar cuenta. Vamos repitiendo todo. De igual forma voy a llegar a las mismas conclusiones. Ingreso en el trimestre, creciendo, la parte principal, los intereses, súper bien el Itaú, pero fíjate aquí los ingresos por reajuste, disminuyendo un montón a diferencia de lo que veíamos en otros bancos, y a 6 meses es exactamente lo mismo. Entonces aquí ya empiezan a aparecer algunas cosas con los detalles que se diferencian a los diferentes bancos y de por qué uno está a una valoración y otros bancos están a otra. Ingresos por comisiones, creciendo más o menos un poco menos del 20%, súper bien ahí el Itaú, una de las pocas cosas rescatables, pero que los ingresos por reajuste al final es un monto tan relevante que te va a pegar de ahí más abajo. ¿Y qué vemos luego en los ingresos, los reajustes contables? Las revalorizaciones contables, quiero decir, de los diferentes activos. Un gasto positivo en el trimestre, súper bien, mejor que el comparable, pero fíjate en los 6 meses versus el año anterior. Se le están revalorizando bastante menos los diferentes activos del Banco Itaú. Eso me aporta mucho menos al resultado global. Entonces llegamos a un resultado operacional prácticamente igual, ligeramente superior que el comparable, en donde todo lo que no ingresó por reajuste lo compensó con revalorizaciones. Por eso que llegamos a algo similar. Si vemos luego los gastos operacionales creciendo, normal, pero le está creciendo mucho más que el resto de bancos. Le crecieron más o menos 7,2%, más que la inflación, que te va persiguiendo más o menos aquí los resultados operacionales. O sea, fíjate aquí los resultados antes de pérdidas crediticias, justamente. Si bien aquí el número era mayor, el resultado operacional, fíjate antes de pérdidas crediticias, ya se me dio vuelta la tortilla, ya voy con un número menor. ¿Y qué tenemos luego en las pérdidas crediticias? Disminuyendo, súper bien, menos que el comparable del año pasado, pero aún así, pues fíjate, 82 en 161. ¿Cuánto es eso? La mitad de la plata se va en pérdidas crediticias. Este número lo había mejorado el Itaú en los últimos trimestres, pero vemos que ya está volviendo a los números que nos tenía acostumbrados en 2023, me acuerdo muy bien. Porque si vemos este número de forma semestral, 194 en 46 el año pasado, 41% de la plata se me veía en pérdidas crediticias, lo habían disminuido súper bien, pero este año, ya sea que lo vea en forma semestral o como recién lo hablé en trimestral,
En ambos casos el 50%. Entonces una cachada de plata que genera el banco se le va ahí en ese ítem. Y ahí es donde te hace sentido el informe de la CMF que partíamos leyendo. Te vas dando cuenta a qué banco no le pega y a qué banco sí le está pegando realmente. Y como guinda de la torta, chiquillos, como si no fuera suficiente, que partimos con un resultado operacional mayor, en ambos casos, fíjate, tenemos nuestros amigos maquilladores, los impuestos diferidos, que mejoraron los números tanto del 2024 como el del 2025. Entonces, claro, tú llegas a este número de los 440, 454, que el beneficio disminuyó ligeramente, pero ya cachai que aquí hay un poquito de maquillaje tributario contable. Y no solamente en el trimestre, fíjate aquí en el semestre. Mucho impuesto diferido que te potencia mucho este resultado. El año pasado, el 2024, ya teníamos un número más normalito. Lo que siempre les digo, gano plata, pago impuestos. Aquí no, aquí ocupando los impuestos diferidos para que no se vea tan feo el número. Entonces ya sabéis, llegaste a este trimestre a 440 por acción, que ya sabéis que tiene hartos detalles, hartas matices que tienes que considerar. Así que como siempre les digo, 440 es mucho o es poco. Como siempre lo vemos eso en nuestra plataforma amiga TKR, ya están cargados los datos, aquí los podemos observar. Entonces claro, pues, muy similar a lo que veíamos en el Banco Chile, números parejitos, pero que ya te dais cuenta que tienen una génesis, una composición para llegar a ese número bastante diferente, que tiene hartas comillas. De igual forma, chiquillo, para ser un poquito justo con el Itaú, si bien hay trimestres donde se carga mucho con impuestos diferidos, después vienen otros trimestres que se carga, no sé, un pago del 50% del beneficio después de pérdidas crediticias, y entre la suma de que en uno paga mucho y en el uno ocupa impuestos diferidos, en el promedio se acerca bastante al 27% que tienen que pagar más o menos las empresas en Chile. Pero son matices que tienen que conocer, que tienen que entender. Matices que en la medida que la entiendan, les van a hacer mucho sentido cuando luego vean la valoración. Fíjate el Banco Itaú, 0,7 veces valor bolsa libro. Y aquí ven el historial hace casi 10 años. Lo máximo que ha pagado el mercado por el valor bolsa libro de Itaú es una vez, 1,07. Lo peor que ha pasado, 0,3. Se dan cuenta que es bastante diferente a lo que estábamos viendo en los otros bancos. Lo mismo el múltiplo precio-utilidad. Fíjate como el ratio PER aquí está un poquito distorsionado del 2017 al 2019 por la fusión que hicieron con el Corpbank. Habría que acotarlo. Pero si lo vemos en el último año, precio-utilidad de 4, 4,5 y hoy en día la tenía en 7,3. Llegó a cotizar a 8 veces. ¿Se les hacen justo atractivos estos múltiplos en función de cómo son las métricas del Banco Itaú? Déjenme ahí en comentarios. Finalizamos con la parte bancaria y nos vamos ahora a las empresas, las que producen de verdad, partiendo por la sociedad matriz SAM, una sociedad matriz que fíjate acá el número, duplicando el beneficio, y ya vamos a ver que tiene mucho sustento y se están aprovechando de cosas tributarias, digamos, que pensamos que ya era platita perdida y al final no, de alguna forma la recuperamos. Porque ¿cómo es posible que gane el doble de utilidad, siendo que la ganancia bruta, cuánto vendí menos cuánto me costó, en este caso, cuánto ingresé por los servicios logísticos que presenta SAM, me creció más o menos un 5%, un poquito más, un poquitito menos en ese orden? Luego los costos operativos, la principal ayuda, los costos de administración, el pago a la gente, ¿cierto? Disminuyendo 1,3 millones de dólares, súper bien para esta empresa. Eso le permite que la ganancia operacional se le expanda un poquitito más, dado que la crecida de ventas fue un poquito floja, pero con ese ahorro, impulsa el beneficio operacional. Luego tenemos que los ingresos financieros me disminuyen, seguramente por menos tasa o por menos plata. Recordemos que SAM igual ha estado dando buenos dividendos, todavía está guardando mucha plata por su venta, pero por ahí todavía tiene platita generando intereses, que se ve ligeramente compensada en los costos financieros, que también hay un ahorro, no tanto como lo que está dejando de ingresar, pero que también ahí te permite ir sumando, aportando. Valoraciones contables que son mínimas, no me van a cambiar la foto. Llegamos a esta foto acá, antes de impuestos, en donde te creció el beneficio más o menos ¿cuánto? 10, 12, 14%, no es mucho. Chuta, ¿cómo llego aquí a ganar más del doble? Aquí lo estamos viendo, tema de impuestos. Fíjate como el año pasado se sobrecargó en impuestos, 3 en 22, eso es más del 50%, no es normal. Y fíjate que ahora cómo está pagando 2007 en 25.000, eso es más o menos el 11, el 12%. Entonces vámonos a la 22.3 para ver qué está pasando con este tema de impuestos que me está inflando tanto la utilidad. ¿Serán acaso chanchullos contables que están tratando hoy de engañar al inversionista? Y lo cierto es que no. Aquí estamos viendo un ítem que no lo tenemos siempre, pero cuando lo tenemos hay que aprovecharlo, que son los beneficios fiscales, devoluciones de impuestos. Fíjate la cantidad que se están ahorrando. Ojo aquí, lo positivo resta y lo negativo suma, por si acaso, están como invertidos la simbología. No tiene que ver con nuestros amigos los impuestos diferidos, ya saben, los impuestos que pago o adelantado o atrasado, por eso se llaman diferencias temporarias, que son los saldos que tengo balance que a veces puedo ir utilizando para prorrogar
o adelantar el pago de impuestos y no cargarme tanto impositivamente un trimestre o amortizar si el golpe es muy duro alguno. Se pueden ocupar de forma positiva o de forma negativa. No va por ahí el tema, tiene que ver con estos beneficios fiscales por la venta en Hapag-Lloyd hace 1 o 2 años. ¿Y cómo lo vemos eso? Lo vemos luego en la parte de abajo. Fíjate aquí que está el 27% de toda la vida y aquí está cargado lo que debieron haber pagado. Pero fíjate acá los 4.400 a favor, que viene por impuestos legales, nota número 1, y aquí lo tenemos, efectos tributarios por créditos generados en el extranjero. Fueron impuestos que pagaron seguramente en Alemania cuando vendieron su parte a Hapag-Lloyd y que ahora de alguna forma están recuperando por el tema de la doble tributación. Esto es de los pocos puntos tributarios dentro de una empresa que es relativamente fácil de entender. Esta cuestión es una ensalada, pero aquí está relativamente fácil el entendimiento. Por lo tanto, sí, tienes una baja carga tributaria, pero que tiene su razón de ser y bienvenida sea, me va a dejar mucho utilidad en este trimestre o en el año, da lo mismo como lo quieras ver. Así que 22 millones de dólares, casi 23 en el trimestre, ¿es mucho o es poco? Y antes de eso, lo voy a achicar ahí para sacarme esa barra gigante de la venta de Hapag-Lloyd. Fíjate cuando tenía el negocio portuario, el que justamente vendió y que era más o menos la mitad del negocio en ese entonces, la sociedad matriz ganaba 19 millones de dólares, 23, 20, 15, 17, en este rango. Por lo tanto, si vendió la mitad del negocio, tú esperarías que ingrese la mitad. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Y aquí estamos viendo cuánto ha ingresado después de eso. 14, 22, 12, 16, 18 y ahora se anotó 22, ayudado por una menor carga tributaria. ¿Se les hace inteligente deshacerse de la mitad del negocio y estar generando prácticamente lo mismo? Déjenme la respuesta en comentario. Al menos desde que Sam hizo eso, el valor de la acción que antes pasaba de los 55 a los 65, ese era su rango, hoy en día no baja de 110, la tenía en 117. Eso les dice de cómo tomó el mercado este tipo de decisiones con la sociedad matriz. Aprovechando que estamos aquí en TIKR, veamos la valoración. Hoy en día la tienes en 17 veces valor precio-beneficio. Fíjate lo que les decía yo, antes el mercado te pagaba parejito, 8, 9, 10 veces, un poco más, un poco menos, con beneficios bastante estables, y hoy en día la tienes en el múltiplo ya de 16, 17, 18 veces, y tiene que ver porque Sam todavía tiene mucha caja de lo que vendió, está siendo premiada de alguna forma por el valor de los activos que tiene, en este caso, el efectivo. Vámonos a los estados de flujo y son 3/4 partes de lo mismo. Fíjate cómo el negocio está generando un poquitito más, luego aquí el flujo operativo final, digamos, que está afectado por la parte de los impuestos, el año pasado estaba muy castigado, por eso quedó negativo, no lo tomaría como referencia, tomaría más este de arriba, pero lo que es este año, luego del correspondiente pago de impuesto aquí, bastante generación de efectivo, generación de efectivo que te cubre con creces las necesidades de CAPEX, y ojo que igual la encuentro un poquitito alta, sobre todo si la comparo con el año anterior. Nota 40 si quisiéramos saber qué está haciendo Sam. ¿Será que está invirtiendo en algo? No me suena. Al parecer sí, me viene a sapiar aquí y me habla de adquisiciones que son de periodos anteriores, pero que vienen con desfase. Por eso que te aumentó tanto el CAPEX, y estos son actividades logísticas en diferentes países donde se está metiendo Sam. Así que ya saben, este CAPEX de aquí tiene un componente alto en CAPEX expansión, no solo mantención. Por lo tanto, se entendería que sea un número alto porque están creciendo. Y aún así, el flujo operativo, como les decía, se echa al equipo al hombro y te lo cubre. De igual forma, veamos qué hicieron en la financiación, porque fíjate, pidiendo 88 millones de dólares en deuda nueva y pagando 56 de la vieja. O sea, agrandaron la deuda ligeramente. ¿Qué sentido tendría aumentar la deuda, siendo que soy una empresa chica que tengo un montón de cash? Seguramente adelantarse algún pago a un vencimiento próximo, alguna inversión grande. Ahí habría que ver el perfil de vencimiento, ver los planes de Sam en las presentaciones. Puede ir por ahí el tema. Ya pagando menos dividendos que el año pasado, luego del dividendo grande que dio por la venta de la parte de Hapag-Lloyd, bajando los arrendamientos, bajando los intereses, o sea, súper bien. Quedo con la duda nomás de por qué aumentó la deuda. Fíjense acá la posición de caja, bastante similar, bastante alta para lo que te genera este negocio. Entonces lo que les digo, no me preocuparía el aumento de la deuda. Seguramente algo tienen entre manos estos viejos, no sabemos qué, lamentablemente todavía. Así que el resultado de la sociedad matriz, parejito, bastante positivos, aprovechándose de beneficios tributarios. Una empresa que pasa desapercibida en la bolsa local, que tiene bastante poco movimiento, pero que tiene sus cositas. Y finalizamos este video con Parque Arauco, que había tenido un problema este año en Perú, un mall que se le cayó el techo, que mató gente, una cuestión terrible por allá, que por lo que caché, Parque Arauco era dueño de ese mall. Lo cerraron por un par de días, semanas, no me recuerdo, lo lograron abrir, y que luego cuando tú te venías a ver los números te das cuenta que parece que no pesa mucho esa participación, porque fíjate la utilidad, pues viejo, te creció más o menos un 30%. Díganme ustedes qué rubro en Chile está con una crecida de las utilidades del 30%.
o del 15 mirado semestralmente hablando. La, ¿será que hay chanchullos contables que me están inflando todo esto? Veámoslo, pues, como siempre. Pareciera que no, fíjate. Ganancia bruta. ¿Cuánto ingresé por los arriendos versus cuánto me cuesta administrar esos arriendos? Creciéndote más o menos un 15, un 16, 17%, ya parten con una crecida importante en la ganancia bruta que seguramente me va a dejar juego de pierna amplio para abajo. ¿Qué tenemos luego? ¿Gastos de administración? No, pues viejo, cáchate bajándolo, ahorrándote ahí. Súper bien, pues fíjate los gastos de administración, un 10% más o menos de lo que es el negocio, ¿no? Un chiste. ¿Qué tenemos luego? Revalúos contables, recuérdense. ¿Cuánto yo voy valorizando o castigando mis edificios, que no es platita, pero que me tengo que ir anotando en alguna parte? Nada de andar inflando los edificios. Aquí se lo están castigando. Súper bien, poquitito por lo demás. Otros ingresos por función creciendo bastante, pero te vaya a calentar la cabeza siendo que esto es menos del 1% de la ganancia bruta, que sabéis que no te va a cambiar mucho. ¿Para qué? Igual nota 21, 29.1 si quisieran saber. Lo mismo otros gastos por función, disminuyendo la pérdida, pero también no son montos relevantes. Entonces la ganancia operacional, fíjate, si partíamos arriba con una diferencia del 16, aquí ya vais más en el 22, 23%, por la excelente manejo operacional aquí en los costos. Hasta ahí, muy positivo para Arauco. Ingresos financieros, disminuyendo la mitad. Entendible, menos plata disponible, menos intereses, menos tasa, súper bien. Que más encima está siendo bien compensado de alguna forma por justamente estar ingresando menos, estar gastando menos costos financieros, quiero decir, estar pagando menos intereses. A 6 meses exactamente la misma lectura. Todos estos viejos deben haber renovado la deuda o prepagaron algo que les está permitiendo pagar menos intereses. Y si yo pago menos intereses, más platita me queda para el accionista. Ya me empiezan a hacer sentido los números que vemos aquí abajo. Las participaciones chiquititas, que yo ya las fui a ver, que también aportándole un poquitito, son malls chiquititos, centros comerciales que no van en el núcleo principal, también aportando, y un componente de reajuste alto, entendible. Parque Arauco es una empresa inmobiliaria que tiene mucha deuda por los edificios que tiene, que los debe estar pagando. Es natural que cuando venga este periodo de reajuste se le cargue bastante este ítem justamente por ese ítem. Así que no es un punto a tener cuidado. Fíjate que trimestre, año a año son montos en ese orden de magnitud. Así que en ese sentido que te esté disminuyendo, bien también, positivo. Entonces llegáis a este resultado pues, antes de impuestos, cáchate, más o menos un 40-45% de crecida trimestre a trimestre. Ay. Y que luego del correspondiente pago de impuestos, que no sé cuánto es eso, 10 en 45, 22%, súper bien, muy cerca de lo que tienen que pagar, el 27%, llegáis a este número de acá, pues. O sea, un número bastante limpiecito, muy bien sustentado por el negocio, que lo vamos a ver ahora en el razonado, tiene todo el sentido del mundo. Y rápidamente el de flujo, no va a montar mucho para ver el razonado. El flujo operativo creciendo, hay un CAPEX bajito, ¿cierto? Pero también está haciendo mucha inversión en compra directamente de los activos. No me detalla si son activos financieros, que a lo mejor está gastando un montón de plata en un simple depósito a plazo, o bien está comprando activos de verdad, que va a transformar después en mall. No me sale el detalle aquí lamentablemente. Un gasto por lo demás bastante elevado que no me lo cubre el flujo operativo. Seguramente hicieron uso de la caja. En efecto, aquí partieron con una caja grandota y ahora está más chiquitita. Y veamos qué hicieron con la deuda, de por qué le están bajando tanto los intereses, y me hace sentido. Fíjate cómo pidieron solamente 136.000, pero entre los bonos que tenían por ahí y los préstamos, pagaron más o menos 180.000, o sea, redujeron la deuda a 50.000 millones de pesos. Eso te va explicando de por qué los intereses están empezando a bajar, a pesar de que en el estado de flujo, fíjate acá, se ven más o menos iguales, pero en el estado de resultados ya veíamos cómo ese ítem está bajando. Así que vamos a generar un estado de flujo bastante concordante con el estado de resultados. Como les digo, lo principal está aquí en el razonado. Un razonado que es muy bonito, es muy completo, muy explicativo. Tú leí esta cuestión y que hay clarito con la empresa. Que va dando información que te va haciendo todo el sentido del mundo de por qué están creciendo tanto los números de Parque Arauco. Fíjate cuánto están vendiendo los locatarios, aumentando en un 13% sus ventas. Locatarios felices, locatario que no te va a dejar de arrendar en el mall. Aunque tiene sus matices y eso último que acabo de decir, porque la ocupación creciendo en Chile, prácticamente manteniéndose en Perú y en Colombia bajando. A pesar de ello son números bastante altos, todo arriba del 90%. Como les digo, aquí ustedes pueden leer, analizar un montón de métricas. Muy completo este resultado. Si aquí lo que nos interesa son las métricas financieras, las principales, y la que estamos buscando con Parque Arauco, la más relevante, como siempre en este tipo de industria, yo lo he hablado, los FFO, los fondos por la operación,
la métrica con la que se miden estas instituciones, estas empresas inmobiliarias, en donde tú podrías aquí fijarte tanto en el FFO sin apellido, en el FFO que le corresponde aquí, la minoritaria, o bien el ajustado que estaba ajustado por el tema de reajuste. Da lo mismo como lo mires. Tomemos el ajustado por reajuste, ¿ya? Que sería como la más limpia. De hecho, sería este de aquí abajo. Solamente la parte de la controladora. De 23.000 a 30.900. Una crecida del 33%. Muy en línea con lo que veíamos en el resultado. Que no entendí si son muchos o es poco. Fíjate aquí. No tenemos que ir paquete IKR. De hecho, no lo tenemos. Lo tengo bloqueado. Hay que pagar más de esa suscripción para ver ese dato. Fíjate la crecida anualizada, la comparativa de los segundos trimestres de cada año. Fíjate cómo ha ido creciendo. Obviamente aquí tenemos el efecto pandemia, es entendible esa bajada, como rápidamente después se recuperó. Yo no sé la verdad si tenemos otro rubro, porque Mall Plaza y Sencomall son 3/4 partes de lo mismo. Tienen un crecimiento mayor que este rubro, está muy sólido la verdad este rubro. Y tampoco tenemos que ir a TIKR para ver la valoración, que podríamos ver el ratio PER, el precio utilidad, que sí, es buena referencia, pero aquí ideal, justamente el que tenemos aquí, el precio FFO, idealmente sería el Enterprise Value FFO para considerar la deuda. No importa, apuesto que va a ser la misma, va a tener un comportamiento similar. Aquí tenéis toda la data, pues. Ojo que de los segundos trimestres. Pero es tan simple como te vayas a las otras presentaciones de Parque Arauco y así vayas a ver las del primer trimestre, la del tercer y el que te falta el cuarto. Compiláis la data y vais a tener un hermoso Excel de la valoración por la que importa, por FFO, y ahí te vais a dar cuenta si está caro o barato. Si nos dejamos llevar por este gráfico que nos aporta Parque Arauco, te das cuenta que está cotizando a 11 veces precio FFO, un 50% más que lo peor de la pandemia, pero bastante más bajo de lo que cotizaba antes del pandemia estallido social. Entonces ahí díganme ustedes, ¿se le hace caro o barato este múltiplo? ¿Les gustan estos números de Parque Arauco? Como les digo, los invito a navegar en esta presentación muy completa. Por ejemplo, aquí tenéis el margen de ganancia, como te pasó del 33 al 39, una brutalidad de margen, o el margen evita, diferentes métricas para ver el tema de la deuda. De hecho, ellos mismos te marcan la principal, deuda financiera neta evita, que es la que yo siempre les recalco porque es la que más utiliza en la industria y es la más fácil de entender. Fíjate, 5,3 veces. Oye Lucho, pero tú decís que de 0 a 2 es buena, de 2 a 4 es razonable y sobre 4 es crítico. Sí, pero entendiendo que esta es una empresa inmobiliaria que se endeuda mucho, ahí la matiz cambia. Ahí la vara con la que mides estos múltiplos cambia. Y yo te diría que un múltiplo para este tipo de empresas sobre 6 ya empieza a ser de cuidado. Por lo tanto, yo te diría que esté sobre 5 tampoco es algo de temer. Por eso que en este tipo de empresa quizás se ocupa más este de acá, el deuda financiera patrimonio, porque en mi patrimonio, los edificios, los tremendos malls que tengo ahí de diferentes lados, que están muy bien valorados, si la empresa entrara en default, por ejemplo, vende todos los malls a otro interesado, va a rescatar plata suficiente y te va a pagar las deudas. Se va a quedar con el 0,3, el 0,7 se le va a ir a pagar las deudas. Entonces, ¿qué quieren que les diga con Parque Arauco? Pues ya sería redundante. Váyanse aquí al razonado, lean ahí para ver quién lo está haciendo mejor. Al parecer Chile lo está haciendo mejor que Colombia, por ejemplo. Fíjense que acá tenía el detalle prácticamente por cada unidad de cada país. Te permite saber muy bien quién es tu patito feo y quién es tu joyita. Y esto le permite a Parque Arauco, si quiere deshacerse de los que le rentan menos, los vende. Creo que lo he hecho en el pasado, de hecho. Y por el contrario, ¿cuáles son sus joyitas? Potenciarlas. El tener tan buena data le permite tomar tan buenas decisiones que luego vemos los resultados que vemos ahí en el beneficio o del FFO, da lo mismo como lo consideres. Como les digo, este razonado muy completo, fíjate, me está dando el CAPEX, me está diciendo que va a querer seguir creciendo al 50% de lo que gasta. O sea, si en el pasado hemos visto esa curva de crecimiento del beneficio, con este CAPEX que estamos viendo acá, adivina qué va a pasar en los próximos años. Con esto rematamos las empresas que presentaron resultados en julio. Se nos viene un agosto bastante movido. Y es que la próxima semana, si bien le bajamos al ritmo, vienen algunas relevantes. Vamos con Mallplaza y con Sencomall a ver si van en la misma línea que Parque Arauco. Vamos con las embotelladoras, con Conchitori y con CCU. Tenemos el Yin y el Yang con Irlandina. ¿En qué punto estarán estas embotelladoras? Lo vamos a ver. Finalizamos la semana con CAP. Y yo creo que la mayoría anticipa cómo se vienen los números, pero siempre puede haber una sorpresita que nos puede ahí sorprender, para bien o para mal. Así que manténganse en sintonía, sobre todo los miembros del canal que ven estos videos primeros. Tan pronto van saliendo estos resultados, se los voy sacando por ellos, para ellos, como agradecimiento, como parte de los beneficios por estar ahí apoyándome con su membresía. Muchas gracias, chiquillos, como siempre. Así que sería todo por este video. Tranquilos, queda harto agosto, quedan muchos videos por grabar. Nos seguiremos viendo las caras todo el mes que queda. Así que cuídense, chiquillos, nos estamos viendo en el siguiente. Que estén bien, nos vemos, chao.